Y luego lo que es curioso es, pensándolo aquí en San Sebastián, que hubo una época, que no hemos pillado nosotros, que venía gente como Hawks o como Stenberg. Tenía unas retrospectivas magníficas que eran las que se organizaban en torno al presidente del jurado. Y por aquí pasaron Frisland, Negulesco, Howard Hawks, Quimbido. Lo que no nos perdíamos, desde luego, eran las dos películas de la retrospectiva que pasaban a las 9 y a las 11 en el cine Miramar, que creo que ya no existe. Venían a un país que no sabían cuál era y se quedaban muy sorprendidos de encontrarse a gente joven que les admirara y que les conociera tanto. Estos hombres en Estados Unidos no eran más que artesanos, por decirlo así. En Europa es donde tenían consideración. Cuando yo llegaba, intentábamos aparcar cerca de Victoria Eugenia para ver cómo nos movíamos para conectar con Hawks. Entonces Hawks salía del Victoria Eugenia y caminaba por la calle, que era una mañana soleada en San Sebastián. Y además elegantísimo. Entonces dije, oye, aparcar aquí rápidamente. Salí del coche y me dirigí a hablar con él y en mi inglés, de aquella manera, le expliqué que éramos unos jóvenes que teníamos mucho interés por su cine y que queríamos entrevistarle. Él se manifestó dispuesto a donde fuera y como fuera, y nos saludamos y nada, quedamos para un par de días más tarde. Yo llevaba mi Ball Spire, una cámara de cuerda que duraba 15 segundos. El plano más largo que se podía hacer era de 15 segundos. Rodé los planos de cómo subía al barco, algún inserto de cuando estaba allí en el yate aquel. En mi recuerdo me ayudaron a conformar la serie de preguntas Antonio Drobe y Miguel Marías. Yo creo que incluso en el último momento, cuando íbamos a subir al barco así, creo recordar vagamente que José María Carreño todavía te decía alguna pregunta que quería que le hicieras. Pregúntale a Jorge, que no sé qué, ni me acuerdo cuál era la pregunta, pero que había realmente un gran interés en saber qué opinaba Hawke sobre todo sobre sus películas. Se comportó con nosotros con una especie de cariño y de afinidad que son sorprendentes. Y de pronto digo, este hombre, ¿por qué pensó que nos dedicaba esa mañana y que aceptaba subirse al barco? Y lo hizo, y no sé, y no lo valoró tampoco, ni nos hizo pensar que nos estaba haciendo mucho más. Y lo pienso ahora yo, digo, joder, este tío nos regaló una cantidad de cosas importantísimas. Are you ready? Yes. If you weren't a filmmaker, had you missed something in your life? I would rather be a filmmaker than anything else that I know. One out of
rather be a filmmaker than anything else that I know. Why are comedy and western your favorite movie genre? Well, because in a Western, you get outside, out on the desert, out in the outdoors, and it's very pleasant to work. And also, I enjoy working with John Wayne, and John Wayne has been in all the Westerns that I've made. And we like each other, and it's very easy to work with him. He just says, "What do?" I tell him, and he never says one word. He just does it. Well, John Wayne is the greatest Western star that we have. And Cary Grant is the best comedian. So in making comedies, I've only used Cary Grant, and I make it easy for myself. And actresses? Actresses, I am not very fond of using established actresses. They like just the left side of their face photographed, and that's too much trouble. So I always put new actresses. If I can, I find a new actress and put them in the picture to work with the men who are so good, and they help her, and in that way I found quite a number of stars like Carole Lombard, Rita Hayworth, Angie Dickinson, Lauren Bacall. All of them were just made their first picture with me. Well, Marilyn Monroe was a personality. She was not a great actress at all. She was really a frightened little girl who never thought that she was good enough to do what she did. I think that the best of my generation are Capra and Stevens, Leo McCarey, and a man that I have a great admiration for is Jack Ford. He's influenced me very much in the making of pictures. I steal from him and he steals from me, and we're very good friends. I know a few French directors like Truffaut and people like that I've admired and liked their work. I know a couple of Italian directors that I thought did a good job. I haven't seen very many pictures from other countries because they don't have them over in America. Esta entrevista la habíamos ordenado y habíamos hecho una especie de premontaje hace muchísimos años cuando intentamos ver si se acababa o no se acababa esto. Y la verdad es que verlo ayer no me sorprendió. Lo que me gustó más es ver cosas que no estaban exactamente en la entrevista, sino que eran rodajes complementarios, que muchos de ellos los hizo José Luis. Entonces ahí sí que había imágenes que yo no recordaba bien y que me gustó mucho verlas. En realidad yo en aquella entrevista estaba de cámara consorte, es decir, con la cámara pequeñita al lado de la otra cámara para ir haciendo planos. Yo no había visto nunca el resultado de la entrevista y ayer lo vi por primera vez. Y también tengo que decir que yo recordaba que esa entrevista había sido así. Es decir, que se le preguntaban cosas a Hawks y Hawks hacía decía unas respuestas muy como su cine, muy funcionales, muy nada llamativas. Muy eficaces, muy sí. precisas y muy evidentes, ¿no? Que es un poco quizá lo que pasa con el cine de Hawks, que es así. I think cinema is entertainment, and I don't like the sick stories. I don't like them at all. Well, I like violence if the story calls for violence. I don't like violence as the picture, The Wild Bunch or something like that, where they just use buckets of blood all over. I don't like that kind of violence. I like to kill them very quickly and then it's finished. I decided that people did not like the Vietnam War, and there was no reason to make a picture about something that people didn't like.
So anybody who wants to buy a good scenario can buy it from me now. I wouldn't say that I am a religious man. I am not anti-religious, but I am not very, very religious. I'm not interested in making arguments. I have no place for politics at all. I don't believe in preaching. I don't believe in having a moral. I just believe in telling a good story and telling it well, that makes entertainment. Yo creo que había una cuestión que era que como espectadores ingenuos, de alguna manera, nos habían gustado unas ciertas películas que correspondían mayoritariamente a lo que genéricamente podemos hablar del cine clásico americano, frente a otro tipo de cine, que es que no se puede englobar, que sea el cine europeo, sino un cine de concepción quizá más intelectual y que contaba las películas de una forma que se acercaba más a una manipulación evidente, mientras que el cine clásico americano hacía que nos lo creyéramos mejor y de alguna manera también en grandes autores del cine americano lo que había también es una posición moral que era muy compartida por nosotros. El primer año que yo vine aquí estaban en competición Dos en la carretera y El Dorado, ¿no? Así que fijaros el nivel del cine americano del momento todavía. Muchas de esas películas parece que se filmaron hoy, cosas que no le ocurre a muchos títulos realizados hoy que parece que se realizaron ayer porque ya nacen viejos. Es decir, películas que nacen sin ningún atractivo y que uno cuando la ve en el estreno dice, pero esta película ya yo la vi. Hay películas americanas que siguen siendo estupendas y el cine independiente americano me interesa muchísimo, eso para empezar. Pero ahora parece que pasan cosas, pero no le pasa nada a nadie. O sea, se rompen muchos coches, pero luego el señor protagonista es el mismo y no le ha pasado nada por muchas cosas que quedan a su alrededor, ¿no? Las películas estas que tiran cojonudas americanas, con una factura bestial, con unos medios brutales, están pervirtiendo de cierta manera lo que es el cine clásico, porque el cine clásico lo fundamental era la historia, lo fundamental eran los personajes, y ahora estamos viendo las películas donde eso es totalmente circunstancial. O sea, están usando herramientas que servían para contar historias, para contarte nada. Creo que Hawks no es un hombre que hipervalore la acción. El cine de hoy sí que es la acción por la acción cuyo resultado es casi siempre despreciable. Sí, porque las películas de Hawks son aparentemente sencillas, pero se puede profundizar en ellas muchísimo. Es decir, tienen una primera mirada que todo el público las comprende y las disfruta, y por eso es uno de los cineastas que más éxito han tenido en el mundo a lo largo de los tiempos. Pero, sin embargo, luego dentro de eso hay una inteligencia de forma de narrar, una inteligencia de forma de componer, una inteligencia de la forma de relacionar a los personajes que es absolutamente asombrosa. Lo que pasa es que es transparente, está... Y dices, parece sencillo. No, eso es una labor de un trabajo increíble. Básicamente con los guionistas, creo yo. Lo que no nos cuenta son los mecanismos de su reflexión, sino que cualquier cosa que vemos como resultado de su trabajo, desde luego sería imposible de llegar a él, de llegar a ese resultado si no hubiese habido una reflexión previa. What is your basic intent when you make a movie? To tell a story well. How do you work with your screenwriters? Usually in the same room. I work very closely with them because there's no reason to write 2 or 3 scenarios. Very often we discuss something and then they go off and write it, what we have discussed. But I work every day with a writer. I don't like tragedies. I bought a story that was very well written, but it was what I call a Greek tragedy. And we finished a very fine scenario and a good script, and I said to the writer, I think this will be the worst picture that was ever made. Let's do it all over again. And so we made El Dorado, changed it entirely. I've gotten so tired of dramatic stories. There are only a few plots. There are only a few plots that you can do, and I've done them all. So now I'm trying to do the story of characters rather than plot.
And you must get amusing things and you put more comedy in it, because part of the fun is in enjoying it, laughing at the picture. That's why in El Dorado there's a great deal more comedy. There was some in Rio Bravo. There was very little in the first Western that I made. The next one, it'll have more still, so that's the way it works. Yo creo que alguien como Hawks, cuando habla de hacer cine de personajes en vez de cine con trama, no se refiere exactamente a hacer un cine psicológico, ausente de peripecia, etcétera, que yo creo que eso hubiese sido incapaz de hacerlo, porque él necesitaba que las personas se definiesen a sí mismas actuando, haciendo cosas. Al final Hawks es perfectamente consciente de que ha contado todas las historias y al final esa sabia narrativa de Howard Hawks termina diluyéndose en el retrato de personajes. Y eso es algo, curiosamente, que entronca, probablemente a su pesar, probablemente sin darse cuenta, probablemente de manera inconsciente, con la irrupción de la modernidad, es decir, con la disolución del argumento. El cine ha cambiado mucho, es decir, pero no la mirada, porque para mí el cine es una mirada sobre el mundo, sobre las cosas, sobre la vida, ¿no? Sino la manera de hacer cine está cambiando mucho, ¿no? O sea, que yo creo que la gente sí está preparada para ver películas, o sea, que está todo el día viendo anuncios, videoclips, pelis de todos los colores. Que la gente ha visto Traffic, que es una película que está contada de una manera bastante radical dentro de lo que cabe, y nadie se va al cine diciendo, es que está montada raro, ¿no? O sea, la gente yo creo que está ya preparada para consumir imágenes de muchas maneras y que lo que hay que hacer es intentar dárselas. No se pueden seguir contando historias como si no hubiera pasado la historia del cine por encima de nosotros, aunque te lo propongas. En definitiva, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestro aprendizaje, los códigos con los que nos hemos formado visualmente nos permiten, sabemos, nos dan una distancia. El espectador actual y también los narradores actuales están tan supercondicionados por las influencias que han recibido en su infancia y en su juventud, por nuevos sistemas de tipo narrativo que tienen que ver con no ya la reflexión y el contar historias de la forma que a mí me gusta que se cuenten, sino de otra forma mucho más impresionista, mucho más de pegar manotazos a las cosas, aceptan ahora estilos de narración que a nosotros, que somos más mayores y que tenemos otra formación, nos parecen caprichosos y algunas veces francamente repugnantes. Nos podemos encontrar con cosas como la gratuidad más absoluta, como el todo vale, como ¿por qué haces esto? ¿Por qué es bonito? ¿Por qué lo haces? Porque a mí me parece bien. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no lo voy a hacer? Es decir, todo ese tipo de respuestas a un tipo de cuestiones que son lo radical en cuanto a el por qué uno se afirma sobre el mundo, permitiéndose el lujo y la osadía que consiste en dejar algo objetivo fuera de uno, el crear algo, inventar algo que uno considera que es digno de ser visto, de ser considerado por los demás, esa osadía tiene un precio, y ese precio, como poco, es la honradez y la sensatez. En cuanto a la utilidad de Hawks como prototipo de narrador para que alguien siga en su camino, pues francamente no lo veo en la actualidad, porque precisamente el lenguaje que Hawks utiliza es un lenguaje invisible, y entonces cualquier cosa que se hiciera siguiendo su estilo sería simplemente una falsificación o sería la aplicación de los métodos que él dice. I think if you can't tell a story by just tell it straight away, then you're not much good. I don't think you have to use flashbacks. I think I can tell a flashback in a few words and make the audience realize what has happened before. Well, I never decide what the camera angle is to be until I get on the set and rehearse the people. And sometimes we rehearse it one way and sometimes another way. If a girl moves well, like Katharine Hepburn, then I make moving shots. If she looks well standing still and leaning up against something like Lauren Bacall, then I make very stationary. If somebody does a good piece of acting, I make a close-up of it. That's all. You just, whatever you see, the way you want to tell a story. It seems that it's very easy to make a picture, and I'm sure that... It's very easy for me. The hard part is preparing the story. But once you start
With a man like John Wayne making a Western, I call it a wheelchair job, that you could do it as an invalid in a wheelchair. Well, different pictures are different, but I shoot a picture. If it's a real good scene, I make it so that it can't be changed. If I think it can be made shorter, then I make close-ups and it can be changed. And I edit all my own pictures, so that's the way I like to shoot. I don't use the close-up very much, except for emphasis, just to point up something. Then I go to a shot of a face. I much prefer to have two people talking to each other. And there's no way of deciding. You just are telling the story and you visualize what the picture is going to look like. Before I begin a day's work, I know exactly the way it's going to look when it finishes. Un guión bien escrito no es que te la pida, te la exige. Te exige un determinado tipo de planificación. Y por eso él dice, una vez escrito el guión, lo difícil es escribir el guión. Bueno, lo difícil es escribir el guión y lo segundo que es difícil es ser el tipo de ser humano que sabe que aquello encierra una lógica interna. En la cabeza puedes tener la historia que quieres contar y puedes tener como esa labor previa que consiste en elaborar un guión bien pensado y bien elaborado, pero luego convertir eso en una película no es filmar unas páginas. Las películas se hacen a base de planos, los planos no son nada si no forman parte de una secuencia de una manera congruente y que el hacer ese plano quiere decir elegir cuál se hace de entre las infinitas posibilidades de hacerlo. Y solo hay una manera de elegir el plano que hay que hacer, que es con un criterio. Entonces, ¿cómo se adquiere el criterio? ¿Cómo se llega a ser director de cine? Intentando mal que bien ser persona. To be a director, to go and see as many pictures as you can made by good directors. And then make up your mind what is good and what is bad. I play golf, ride motorcycle, fly a little bit, build race cars, go fishing, hunting. I keep pretty busy. I don't think a man can be any good at his work unless he likes to do that work. I make pictures about the things that I like to do. I make pictures about men on horseback, and men who drive race cars, and fly. So I suppose that's my way of life. I would rather be a filmmaker than anything else that I know. Lo que a mí me hubiera gustado es hablar con Hawks. No tanto que piense que falta alguna pregunta importante como la sensación de que es una pena no haber aprovechado esa oportunidad para haber dialogado más y entonces haber intercambiado más opiniones. Los tiempos han cambiado y hoy en día un director de la categoría de Howard Hawks no hubiese venido aquí sin su representante de prensa, querría controlar en qué medios iba a difundir. Aquello era más artesanal y más basado en la bondad que en el negocio. No, y correspondía al propio estilo de producción que se hacía entonces también, mucho más personalizado. Es decir, que el hombre decidía lo que hacía y decidía lo que quería hacer. La verdad es que ha pasado la vida. Sí. Y ha pasado con cosas buenas, con cosas malas. Y las respuestas de Hawks son lo que se mantiene. Sí, es verdad. ¿Howard Hawks? No lo conozco. Pues creo que ha pasado por delante, pero no he sabido bien quién era, vamos, que no... No lo conozco. Ni idea. De nada. Pues no sabría decir nada de él, pero sí que sé quién es. Pero oye, qué curiosidad esto. ¿Por qué preguntas lo de Howard Hawks?
I don't think a man can be any good at his work unless he likes to do that work. I would rather be a filmmaker than anything else that I know.